¿Te has preguntado cómo una simple vuelta de alambre puede generar la electricidad que enciende ciudades enteras? Bienvenidos al fascinante mundo de la inducción electromagnética. Importancia de la inducción electromagnética. El descubrimiento de la inducción electromagnética revolucionó la producción de energía eléctrica. Este fenómeno permite transformar una gran cantidad de trabajo mecánico en energía eléctrica de manera económica. Un generador eléctrico es un dispositivo que convierte energía mecánica en energía eléctrica mediante el principio de inducción electromagnética, ley de Faraday. Se utiliza para centrales eléctricas, industrias y hogares. Las partes principales el estator es la parte física con turbinas, rotor es la parte móvil, el sistema de transmisión mecánico son las turbinas, motores de combustión o ejes. Regulador de voltaje mantiene estable el voltaje de salida. Sistema de enfriamiento son las ventilaciones o líquidos. En terminales de salida es la conexión para distribuir la electricidad generada. El alternador. 1. Estructura del generador. Espira plana. Se hace girar mecánicamente a una velocidad angular constante, expresada como W, en un campo magnético uniforme, expresado como V mayúsculo, generado por imanes permanentes. Conexión. Los extremos de la espira están conectados a dos anillos, expresados como A mayúsculo, que giran junto con la espira. Un circuito externo se acopla a los anillos mediante escobillas, expresadas como E mayúsculo. 2. Variación del flujo. Ángulo y tiempo. El ángulo se expresa como ángulo igual a la velocidad angular constante por el tiempo, lo que permite determinar el flujo magnético en función del tiempo. Ley de Faraday. La FEM inducida varía sinuosamente, siendo periódica y cambiando de polaridad. Su frecuencia está dada por frecuencia igual a velocidad angular constante sobre 2pi. 3. Funcionamiento. Giro en campo magnético. Al girar la espira en el campo magnético, el flujo magnético que la atraviesa varía, induciendo una fuerza electromotriz FEM en la espira. Flujo magnético. Se calcula como ángulo igual a B mayúscula S mayúscula cos del ángulo donde ángulo entre el vector superficie expresada como S mayúscula y el campo magnético expresa como B mayúscula. Por último, 4. Resultados. Fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz inducida, FEM, inducida máxima, se formula como Concepto de autoinducción. La autoinducción es el fenómeno que ocurre cuando la variación de la intensidad de corriente en un circuito introduce una fuerza electromotriz en el mismo circuito. Esto provoca cambios en el campo magnético y el flujo magnético. Estructura del circuito. Tiene varios componentes como es la batería, las turbinas y el interruptor. ¿Cómo es el funcionamiento? Al cerrar el circuito, las corrientes tardan un tiempo en alcanzar su valor estable, que es la I. Durante este tiempo, el flujo magnético a través de la turbina aumenta de 0 a su valor máximo. Se induce una FEM que se opone al aumento instantáneo de la corriente, resultando en una contracorriente. La fuerza electromotriz, también conocida como FEM, autoinducida en un circuito depende de la variación del flujo magnético, que es proporcional a la intensidad de corriente, L, que recorre el circuito. Coeficiente de autoinducción. Inductancia. Es la constante de la proporcionalidad que mide la autoinducción. Depende de las características físicas del circuito, como el tipo de material y la geometría. Variación de intensidad. Una variación de intensidad causa una variación en el flujo magnético. Ley de Faraday. Fuerza electromotriz inducida. Según la ley de Faraday, la fuerza electromotriz inducida se relaciona con la tasa de cambio del flujo magnético. Esta relación indica que el coeficiente de autoinducción representa la fuerza electromotriz inducida cuando la corriente varía 1 amperio en un segundo. Como podemos observar en la imagen, tenemos el número de bucles, la velocidad de la tensión inducida, puede ser positiva o puede ser negativa, el conductor, también tenemos el cambio de flujo magnético y el movimiento. Por otro lado tenemos su fórmula, que es la tensión inducida es igual a menos el número de bucles por el cambio en el flujo magnético sobre la variación del tiempo. La unidad de inductancia es una propiedad de los circuitos electrónicos que describen la oposición al cambio de corriente, generando un campo magnético almacenado en una bobina o inducto. Su unidad básica en el sistema internacional SI es en Henry H. Variaciones de intensidad en el circuito. Cierre del circuito. Al cerrarse, las corrientes alcanzan un régimen estacionario. Apertura del circuito. Al abrirse, la intensidad también varía, influyendo en la fuerza electromotriz autoinducida. El coeficiente de autoinducción se puede calcular para una bobina de longitud que tiene espiras de superficie. Campo magnético. En el interior de la bobina, el campo magnético es uniforme y paralelo a su eje, y se expresa de la siguiente forma. Flujo magnético. A través de la bobina se calcula como lo que podemos ver a continuación. Relación entre flujo y autoinducción. Comparando los resultados. En el coeficiente de autoinducción se define de la siguiente forma. La inducción mutua ocurre entre dos bobinas cercanas cuando una corriente eléctrica circula por la primera bobina, generando un campo magnético que induce una corriente en la segunda bobina. Esto significa que la variación en el campo magnético de una bobina crea una fuerza electromotriz en otra bobina cercana. En pocas palabras, cuando la corriente en un circuito cambia, afecta a los circuitos adyacentes a través de su campo magnético. El flujo magnético es la cantidad de campo magnético V se atraviesa una superficie S. Se mide en unidades de Weber, donde 1 Weber es igual a 1 T por m al cuadrado, significando que mide la cantidad de magnetismo que pasa por la superficie. Relación entre corrientes y tensión. Ley de Faraday. La fuerza electromotriz, mejor conocida como FEM, inducida en cada bobina se expresa como. En este caso, ya que hablamos entre corriente y tensión, tenemos dos datos que varían mucho en nuestra fórmula. Serían la tensión incluida, que está como V1, y V2, que cambia. Y también el número de bucles, que se expresa como menos N1 y menos N2. Por otro lado, también vemos que en las dos fórmulas varía el cambio de flujo magnético, pero la variación del tiempo se mantiene igual. La relación de transformación entre las tensiones y las corrientes se expresa de la siguiente manera. V1 sobre V2 es igual a N1 sobre N2, donde V es la tensión inducida y N es el número de bucles.
Es importante considerar que las características de las bobinas pueden afectar la tensión y la intensidad máxima de corriente en el circuito. Las pérdidas de energía en el proceso de transformación deben ser muy tenidas en cuenta. Ejemplo número 1. Un alternador está formado por una bobina plana que gira con una frecuencia de 50 Hz en un campo magnético uniforme de 0.3 T. Si la bobina consta de 30 espiras de 40 centímetros al cuadrado, calculemos la FEM inducida en función del tiempo y la FEM inducida máxima. Datos. F es igual a 50 Hz, B es igual a 0.3 T, N es igual a 30 y S es igual a 4 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Calculamos en primer lugar la velocidad angular de la bobina, de la siguiente manera. Para continuar, el flujo magnético que atraviesa la bobina es el siguiente. Luego, la FEM inducida en función del tiempo es de la siguiente manera. Y para finalizar, la FEM inducida máxima viene dada por la amplitud en función senoidal, como se puede observar en la siguiente manera. Una bobina de 20 centímetros de longitud está formada por 10 espinas de 60 centímetros al cuadrado de superficie. Determinemos la FEM inducida en la bobina cuando la intensidad varía de 10A a 4A en 1 ms. Datos. Longitud 20 centímetros es igual a 0,2 metros. Intensidad inicial de 10A, intensidad final de 4A, N 100S. Igual a 6 por 10 a la menos 3 M2. Variación del tiempo igual a 1.10 a la menos 3 S. Calculamos el coeficiente de la autoinducción de la bobina. L igual a U0 N a la 2 sobre L por S. Igual a 4pi por 10 a la menos 3 por T por M sobre A por 100 al cuadrado sobre 0,2 M por 6 por 10 a la menos 3 por M a la 2 igual a 3,8 por 10 a la menos 4H. La variación de intensidad es igual a intensidad final menos intensidad inicial. Esto es igual a 4A menos 10A igual a menos 6A y tiene lugar en un intervalo de 10 a la menos 3S. Por lo tanto, la FEM inducida en la bobina es E igual a menos L, intensidad sobre tiempo, que esto es igual a menos 3,8 por 10 a la menos 4, H por menos 6A sobre 10 a la menos 3, S igual a más 2,3 V. El signo positivo indica que la FEM se opone a la disminución de la intensidad. Vamos a realizar un ejercicio. El circuito primario de un transformador tiene 600 vueltas y el circuito secundario tiene 30 vueltas. Si por el circuito primario circula una corriente alterna con una tensión máxima de 310 voltios y una intensidad máxima de 0,14 amperes, calculemos los valores máximos de la tensión y la intensidad de la corriente de salida. Datos. N1 es igual a 600. B1 es igual a 310. B y L1 es igual a 0,14. A y N2 es igual a 30. De la relación de transformación obtenemos la tensión y la intensidad máximas de salida, donde B2 es igual a B1 por N2 sobre N1, que eso nos daría un igual de 310 voltios por 30 dividido entre 600, que eso nos da un igual a 15,5 voltios. Donde también hacemos L2 es igual a L1 por N1 sobre N2, que es igual a 0,14 por 600 dividido entre 30, que eso nos da un igual a 2,8 amperes. Después de explorar sus aplicaciones, es momento de conectar las ideas. La inducción electromagnética no solo es teoría, es el puente invisible entre el movimiento y la energía que mueve nuestro mundo. Gracias a las investigaciones de grandes científicos, podemos comprender la fascinante unificación y conexión entre los dos pilares de la física, la electricidad y el magnetismo. Hay grandes científicos que explican varios fenómenos, pero yo les voy a hablar de tres importantes: Oersted, Ampere y Faraday. Oersted descubrió que una corriente eléctrica genera un campo magnético. Ampere explicó cómo las corrientes crean líneas de campo magnético. Y Faraday, el más importante, demostró que un campo magnético induce corrientes eléctricas dando origen al principio de la inducción electromagnética. El físico James Clerk Maxwell en 1960 desarrolló la primera teoría matemáticamente unificada del electromagnetismo. Predijo que un campo eléctrico variable genera un campo magnético, y a su vez, un campo magnético variable genera un campo eléctrico. Postuló que las variaciones de los campos eléctricos y magnéticos se propagan por el espacio en forma de radiaciones electromagnéticas. También afirmó que la luz visible era solo una pequeña parte de todo un espectro de radiaciones electromagnéticas. El espectro electromagnético está formado por la secuencia de todas las ondas electromagnéticas, conocidas, ordenadas según su longitud de onda o su frecuencia. También creó la fórmula C igual a 1 sobre raíz cuadrada de U y E. Es el teorema de Gauss para el campo eléctrico. El flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica interior. Su evidencia experimental es la ley de Coulomb. Como podemos ver, la siguiente fórmula es usada para el teorema de Gauss. El flujo magnético mide la cantidad de campos magnéticos que atraviesan una superficie con unidades de Weber, donde 1 Weber es igual a 1 T por M al cuadrado para las bobinas. Hay que tomar en cuenta que la relación de corrientes es la I, los campos es la B y el área es la S. Por ejemplo, B1S es el flujo en la primera bobina generada por I1. B2S es el flujo en la segunda bobina creada por I2. La tercera ecuación de Maxwell es la ley de Faraday, de la inducción electromagnética. Un campo magnético variable genera un campo eléctrico a su alrededor. La evidencia experimental de esta ecuación es el fenómeno de la inducción electromagnética. Como podemos observar, está graficada su fórmula. Es el teorema de Ampere generalizado por Maxwell. Un campo magnético puede ser producido por una corriente eléctrica o por un campo eléctrico variable. La evidencia experimental de esta ley está en las experiencias realizadas por Oersted, Ampere y otros científicos.